Buenas noches para todos. Muy buenas noches, hermanitas. Buenas noches, queridos hermanos. Paz y bien. Buenas noches, Dios les bendiga. Señorita Nidia, señorita Amanda, Ray William, Dani, padre José Wilson y señora, no sé si iniciar o qué pasó, o es que los demás piensan que hoy no había clase, o fue que dijeron algo y no lo sabíamos. Pues padre, estamos ahí en espera porque sin saber, y que llegó también la invitación. Buenas Entonces, noches, padre. Pues yo la verdad tampoco sabía, pero pues yo miré ahí el mensaje y entonces dije, ay, hay reunión. Yo pensé que seguíamos en vacaciones. no, el padre Alonso me dijo que ya continuara. Aquí estamos firmes esperando que comiencen. Pues le tocó seguir firmes porque no hay quórum, falta mucha gente. No, mentira, sí, yo voy a empezar. Yo voy a iniciar con los que estamos y le hacemos. Claro. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos la presencia de Dios Padre, todo misericordioso, para que nos acompañe, nos cuide, nos guarde y nos proteja en este día. Que nos regale la sabiduría para hacer la actividad que vamos a realizar en el día de hoy. Porque hoy solamente vamos a hacer una pequeña explicación y ya el resto lo van a hacer los demás, todos ustedes. Que sea el Señor quien nos ilumine, su Espíritu Santo nos regale la ciencia y la sabiduría para poder comprender el mensaje, su palabra, lo que el Señor nos quiere decir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el Como en principio, el y siempre, principio, por ahora y los siglos de siempre, por los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a leer un textico que es del Éxodo capítulo 3, verso 1 al verso 6. Y luego ustedes van a leer un texto que es el de Isaías, capítulo 6, verso 1
1 al... Se me perdió. Acá. Isaías, capítulo 6, verso 1 hasta el 13. La Biblia, hasta el 13. Cierra el micrófono para que no estorbe con la olla. Isaías capítulo 6, verso 1 hasta el 9, perdón, hasta el 9, es hasta el 9. Ay, no traje un lapicero acá. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es leer el libro del Éxodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña lección divina, una pequeña lectura divina, y de esta manera pues tenerla como parangón o como principio para hacer una exégesis. Entonces vamos a tratar de hacer una pequeña exégesis con el texto del Éxodo. Esa la voy a hacer yo, pero va a ser lo más sencillo que ustedes hayan escuchado, porque el objetivo es que ustedes hagan el segundo ejercicio, y ese sí pues vamos a tener un poquito más de tiempo. Entonces, iniciamos. Lo primero que uno hace para hacer un exégesis es hacer una especie de lectura divina, de lección divina. Estoy hablando de un exégesis para pueblo de Dios. ¿Qué es un exégesis para pueblo de Dios? Un exégesis para pueblo de Dios es cuando yo tomo la escritura y preparo un excurso o un discurso para el pueblo de Dios. Entonces, lo primero que yo hago es mirar qué dice el texto en sí. ¿Qué dice el texto? Este primer punto hace referencia propiamente a repetir el texto. Es repetir el texto con mis propias palabras, que es precisamente lo que hacen muchos curas en el púlpito y que está muy mal hecho, valga la pena decirlo de una vez, porque pararse uno a hacer una homilía, una explicación, un excursus, para repetir el texto, pues eso es absurdo, porque las personas están esperando algo más. Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio para predicar, por ejemplo, al siguiente día, y no tengo que ser sacerdote para predicar. Por ejemplo, Luz Dani puede tener un grupo de oración y ella va a predicar la palabra, entonces lo primero que hace es leer el texto. Repetir el texto, o sea, decir el texto, qué dice el texto es el primer punto. ¿Para qué sirve eso? Para saber qué es lo que acabamos de leer, para comprenderlo bien, para tener idea de qué voy a hablar. Entonces lo tengo claro. Segundo punto, ¿qué me dice a mí el texto? Entonces yo lo cojo, lo miro, lo analizo y trato de comprender lo que Dios me quiere decir a mí a través del texto. Y el tercer punto, ¿qué quiere decir Dios con ese texto a las demás personas? Entonces, primer punto, ¿qué dice el texto? Segundo punto, ¿qué me dice a mí? Y tercer punto, ¿qué dice para los demás? Entonces, hagamos el primer ejercicio. Este lo voy a hacer yo. Es el de la zarza ardiendo, capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a escucharlo. ¿Me están escuchando, perdón? Sí, padre. Vale. Fray William, levantaste la mano. Parece que hay una interferencia por ahí, que suena un eco por ahí. Pero será de aquí, porque acá yo tengo todo apagado. Lo único que tengo prendido es el celular. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Señor, Listo, vale. Entonces, Fray Didier, buenas noches. Entonces, la zarza ardiendo dice, Buenas noches. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Loré, la montaña de Dios.
Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego. En medio de una zarza, Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando uno comienza a hacer el ejercicio, uno lee una vez, lee dos veces y también lee incluso hasta tres veces. Vamos a suponer que ya lo leímos tres veces. Y entonces, primer punto, ¿qué dice el texto? Este primer punto es importante porque es repetir el texto, pero con mis propias palabras. Ya no es volver a leer el texto, sino repetirlo con mis propias palabras, sin entrar en explicaciones ni en elucubraciones. Es qué dice el texto propiamente. Por ejemplo, tú ves a un policía y el policía dijo: acojan la patrulla, vámonos para el barrio, que hay un tiroteo allá. Entonces, si te preguntan a ti, dime qué dice el texto, lo que acabaste de leer, entonces tú dices: pues yo leí que un policía cogió y dijo: cojamos la patrulla, nos vamos para el barrio porque hay un tiroteo allá. Punto final. ¿Qué hiciste? Repetiste el texto. Eso es el primer punto. Si yo hago esto, no, es que el policía dijo que cogieran la patrulla, que fueran al barrio, porque allá en el barrio hay dos bandas y como que se agarraron a tiros y parece que hay tres muertos. Entonces ya lo que estás haciendo es explicando el texto y de eso no se trata. O sea, ya la embarramos, porque el primer punto es simplemente decir qué dice el texto, o sea, volverlo a contar. Miremos, ¿qué dice el texto? Con mis propias palabras. Pues dice que Moisés estaba con su rebaño pastoreando y hasta que llegó hasta la montaña sagrada, que es el Oreb. Y allá pues escuchó la voz del Señor, se le apareció el ángel y escuchó la voz del Señor que lo llamaba, pero lo llamaba desde una zarza que estaba ardiendo. Y la zarza no se consumía y escuchó la voz del Señor: Moisés, Moisés. Entonces Moisés, que era curioso y se acercaba para ver este suceso, pues al escuchar la voz del Señor dijo: heme aquí, o sea, aquí estoy. Y se acercó, y cuando se estuvo acercando, el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es una tierra sagrada. Yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob. Y Moisés, pues tembloroso, temía ver el rostro de Dios. Entonces, ¿el que hizo? Cubrió su rostro. Ya, eso es lo que dice el texto. Ese es el primer punto. ¿Me hice entender? ¿Alguno que me responda? Solamente uno. Sí, señor. Listo, gracias. Segundo punto. Ya después de haber leído el texto una, dos y hasta tres veces, y después repetir el texto con mis propias palabras, que es el primer punto, viene el segundo punto, que es ¿qué me dice el texto a mí? Entonces yo comienzo a mirar el texto en contexto. Entonces está Moisés, está pastoreando. Entonces Moisés es pastor, ¿sí? Moisés es pastor, llegó a un lugar que es sagrado porque es el Oreb, que es la montaña de Dios propiamente. Entonces Moisés es pastor, pero está cerca, está en la montaña de Dios, ¿cierto? Luego ve una zarza ardiendo, le llaman, él va, escucha el llamado y es el de Dios que le dice que se quite las sandalias porque es lugar sagrado. Él lo hace, el Señor le explica quién es. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés cubre su rostro porque teme ver a Dios.
Viendo este primer punto, pasamos al segundo, que es ya que me dice a mí, y viéndolo en contexto, entonces ya puedo decir tranquilamente, a ver, yo me doy cuenta de varias cosas allí. La primera, o más bien de esta, nada más, domina el verbo ver en todo el texto. Incluso cuando cogemos, si nosotros siguiéramos la misión de Moisés, también domina el verbo ver. Entonces, cojamos solamente este texto, el de la zarza ardiendo. En medio de una zarza, Moisés vio que la zarza ardía, verbo ver. Moisés dijo, voy a acercarme para ver, verbo ver. Yahvé vio que Moisés se acercaba, Yahvé vio, verbo ver. Luego, porque temía, Moisés cubre su rostro porque temía ver a Dios, verbo ver. Entonces, posiblemente el Señor lo que me está queriendo decir a mí es que yo tengo que aprender a ver con los ojos de Él, con los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque si yo comienzo a ver con los ojos de Dios, más no con los ojos humanos, entonces me doy cuenta qué es lo que me está queriendo decir. Si yo aprendo a ver con los ojos de Dios, me doy cuenta que el Señor me puede hablar en múltiples y diversas situaciones. A Moisés le habló desde una zarza. A mí me puede hablar desde del canto de un ave, el sonido de la naturaleza, el saludo de alguna persona. Y debo reconocer que Dios al hablarme por diversas circunstancias, desde diversos momentos, en diferentes circunstancias completamente diversas una de otra, pues ahí debo comprender qué es lo que quiere Dios para mí. Entonces yo digo que eso es lo que me quiere decir Dios a mí. Ahora, tercer punto, ¿qué quiere decir Dios a los demás por medio de este texto? Yo puedo hacer una de dos. La primera, decir lo que yo creo que para mí puedo aplicarlo para los demás. Entonces yo podría decir tranquilamente, creo que como domina el verbo ver en el texto, el Señor quiere que nosotros aprendamos a ver con sus ojos para poder comprender su voz, su voluntad, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Como también puedo decir, aquí hay una parte muy importante y es que el Señor le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Entonces, seguramente haciendo una exégesis, seguramente lo que el Señor quiere decirnos con este texto es que nosotros, frente a su presencia, debemos quitarnos las sandalias porque el lugar donde Él está es sagrado. La cuestión es, ¿cuál es el lugar? ¿Será el templo? Pues no. Dios está en todo lugar y Dios está en todas partes. Aquí en este momento, aquí conmigo está el Señor. Allá contigo, donde estés sentado escuchando esta clasecita o esta charla, contigo también está Dios. Entonces, ¿qué pasa? Quítate las sandalias, lo decíamos en alguna homilía, lo expliqué, quítate las sandalias es quitémonos todo el pecado de encima, quitémonos todas las faltas que he cometido contra el Señor, quitémonos todas las faltas cometidas que destruyen mi relación con Dios, que destruyen mi relación con el otro y que destruyen la relación mía conmigo mismo. Es decir, quitémonos todo el pecado de encima. Esa es la sandalia que yo me tengo que quitar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Como Dios está conmigo, entonces donde yo esté es terreno sagrado. Entonces Dios le dice a todas las personas a través de este texto que Dios siempre les está acompañando, que nunca están solos, que el Señor siempre está con ellos. Por lo tanto, debemos vivir en santidad, al igual que Moisés. Quitarnos las sandalias es quitarnos el pecado de encima, ganarle a la tentación. ¿Para qué? Pues para vivir cerca al Señor, porque Él así lo demanda. ¿Y cómo lo demanda? Cuando le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Donde Dios está, ese lugar es sagrado. Donde tú estés, como eres templo vivo de su Santo Espíritu, como eres hijo de Él, y como Dios habita en ti y Jesús habita en ti, entonces donde tú estés, ese lugar es sagrado. Quítate las sandalias, quítate el pecado de encima. Entonces ahí hicimos los 3 puntos. El primero que fue repetir el texto.
con mis propias palabras. El segundo punto, lo que creo que me dice el texto, tengo que aprender a ver con los ojos de Dios para poder contemplar su santa voluntad. Y el tercer punto, ¿qué dice Dios a los demás? Entonces el Señor nos está diciendo que nos quitemos las sandalias del pecado para poder estar con Él. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque donde yo esté, ahí está Dios. Por lo tanto, donde yo esté, ese terreno siempre será sagrado. No importa si es en la fábrica, si es en el colegio, si es en la casa, si es en el templo o si es en el campo, en un paseo. Ahí siempre estará Dios y tendré que quitarme siempre las sandalias porque Él siempre está conmigo. Esa es la primera parte. La segunda parte, les voy a pedir a todos ustedes que la hagan. Vamos a hacerla. Entonces, le voy a pedir primero a Luz Dani, ¿me escucha? Sí, padre, aquí estoy. Buenas noches. Bueno, te voy a pedir a ti que hagas el primer ejercicio. O sea, vas a contarnos lo que dice el texto. Ya lo vamos a leer. Luego le vamos a pedir, Fray Didier, ¿me escuchas? Sí, padre, yo le escucho, pero yo estoy acá a oscuras. Pero No, sí, cuénteme. entonces dejémoslo quieto mejor. Entonces pidámosle el favor a doña Amanda, ¿me escucha? Sí, padre. Entonces, doña Amanda nos va a hacer la segunda parte, que es ¿qué te dice a ti Dios por medio de este texto? Tranquila que yo lo vamos a leer. Y pues pidámosle el favor al padre Wilson. Padre Wilson, ¿me escuchas? Cambiemos porque debe estar comiendo. Fray William, ¿me escucha? Sí, señor. Entonces, nos colaboras tú con la tercera parte. ¿Qué querrá decirnos Dios a todos por medio de este texto? Entonces, Luz Dani nos repite el texto con tus propias palabras. Doña Amanda nos va a comentar qué cree que le dice Dios a ella, solamente a ella, con este texto. Y Fray William nos va a comentar lo que cree que Dios nos quiere decir a todos nosotros. Entonces, vamos a leer el texto. Recordemos, es capítulo 6, versos 1 al 9. Se los voy a leer. Lo voy a leer 2 veces. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo, y dije: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios. Se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá de parte nuestra? Dije: heme aquí, envíame. Dijo: ve y di a ese pueblo: escucha bien, pero no entiendas; ve bien, pero no comprendas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a volverlo a leer para que puedan hacer el ejercicio.
Si lo tienen a la mano, si tienen la Biblia, recuerden capítulo 6, Isaías capítulo 6, versos 1 al 9. Dice, es la vocación de Isaías, lo voy a volver a repetir. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro, Santo, santo, santo es el Señor, llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y el templo se llenó de humo, y dije, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije, heme aquí, envíame. Dijo el Señor, ve y di a ese pueblo, escuchad bien, pero no entiendan, ven bien, pero no comprendan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Luz Dani, ¿es necesario volverlo a leer? No, padre, ya. Entonces, Bueno, haznos un favor. El primer punto consiste en repetir el texto con tus propias palabras. Cuéntanos qué dice el texto, sin dar explicaciones, solamente qué dice el texto. el texto dice que el profeta Isaías tuvo una visión donde vio sentado al Señor excelso. Lo vio elevado sobre sus haldas y que sus haldas llenaban el templo. Y vio que unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Que los serafines, uno tapaba con las 2 alas tapaban su faz, o sea, su cara, con otras 2 alas tapaban sus pies y con los otros aleteaban. Y que se gritaban el uno al otro, Santo, santo es el Señor. La tierra está llena de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces, al ver el profeta Isaías esto, dijo, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Y entre un pueblo de labios impuros habito. Entonces el profeta sintió miedo porque dice que al rey han visto sus ojos, al Señor. Entonces dice el profeta que voló hacia él uno de los serafines con una brasa, tomó una tenaza que había tomado de sobre el altar y le tocó su boca y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios y se ha retirado tu culpa. Y tu pecado está expiado. Y recibió la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? Y el profeta le respondió, envíame a mí. Y dijo, ve y di a ese pueblo, escucha bien, pero no entiendan, y ve bien, pero no comprendan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Una pregunta, ¿hay alguien que quiera hacer este primer punto también, pero con la Biblia cerrada? Con la Biblia cerrada, sin mirar. O sea, que cuente lo que acabamos de leer, pero con sus propias palabras. Nidia se anima. Bueno, entonces lo hago yo. Es así sencillito, o sea, sin ver el texto, entonces uno puede resumirlo bastante y decir algo así. Isaías tuvo una visión y vio un montón de ángeles, de serafines, vio bastantes ángeles y serafines, y al mismo tiempo, pues vio al Señor. Y los serafines y los ángeles, pues reconocían la grandeza del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. E Isaías se quedó asustado porque pensó, caramba, yo acabo de ver al Señor. Qué miedo con sus ángeles, pero yo soy impuro, mis labios son impuros y pertenezco a un pueblo que también es impuro, porque somos pecadores y yo acabo de ver al Señor. Qué miedo. Entonces uno de los serafines se acerca a Isaías y le toca con una brasa ardiendo los labios y le dice, ya tus labios han sido purificados, ya tus labios han sido purificados. Y cuando escuchó Isaías que sus labios eran purificados, inmediatamente escuchó la voz de Dios que dijo, ¿a quién enviaré? Necesito a alguien para enviar. ¿Será que hay alguien por ahí? Entonces Isaías le respondió, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hasta ahí es completamente lo importante, ¿cierto? Entonces miren que repetir el texto no es decirlo al pie de la letra, porque eso significaría coger el texto, mirar el texto y prácticamente volverlo a leer. Es simplemente explicarlo con mis propias palabras, como alguien podría haber dicho. Isaías vio al Señor, se sintió muy mal, se sintió impuro porque estaba ante la presencia del Señor. Pero un ángel del Señor, un serafín, cogió unas brasas ardiendo y se las acercó a Isaías y le tocó los labios. Y al tocarle los labios con esa brasa le dijo, ya no eres impuro, ya eres puro porque esta brasa ha quemado tu pecado. Entonces Isaías, que aún estaba asustado, pero escuchó la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré a las naciones? ¿Habrá alguien por ahí? Y como Isaías ya sabía que estaba puro porque le habían tocado los labios con las brasas y lo habían purificado, entonces le dijo al Señor, mándame a mí, Señor, yo voy, envíame a mí. Y listo. Entonces miren que son dos formas diferentes de explicar el texto sin tener el texto abierto, porque esta primer parte, por eso dijimos que se lee una, dos y hasta tres veces, para luego explicarlo uno con sus propias palabras. Para poder volver a contar el texto con sus propias palabras, sin entrar en explicaciones, en elucubraciones, ni en nada por el estilo. Segundo punto. El segundo punto es, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? Entonces ya sabemos qué dice el texto. Señorita Amanda, a ti, ¿qué te dice este texto? Bueno, padre, pues yo digo que para mí este texto es algo que lo que me ha sucedido tal vez con lo de la fraternidad, porque siendo uno pecador que he sido y que Dios me ha llamado de muchas maneras tal vez para yo poder seguir como la santidad, entonces, y ha mandado los querubines, los ángeles, para que nosotros para que yo siendo pecadora, por medio de las oraciones, lo puedo escuchar a Él, escucharlo y seguir a Él, sus mensajes, sus aprendizajes. Entonces yo cada día sé que lo escucho y estoy más con Él por medio de la oración.
pues yo creo que eso es lo que nos hace falta mucho a mucha gente para que cada uno, y yo en mi corazón lo tenga cada día más presente, que es el Santo y el Señor de señores, y que lo ame más cada día. Eso pienso para mí, Padre, no sé. Muy bien, pues eso es lo que tú crees que el Señor te dice. Hay algo muy bonito que los luteranos o a partir de Martín Lutero explican, y es que ellos piensan que cada uno comprende la lectura, comprende la palabra de Dios de acuerdo a su pensamiento. O sea, cada persona interpreta la Biblia de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a de acuerdo a su. No se escucha nada. Buenas noches. Absolutamente a todos, pero cuando el Señor nos llama y nosotros queremos aceptar su llamado, debemos ser completamente puros. O sea, yo debo ser completamente puro, perdón, pues estaba hablando en plural y es en singular, es para mí. Entonces yo pienso que el Señor, si me llama y yo acepto su llamado, yo tengo que estar completamente puro. Entonces, de ahí, cuando celebro la Eucaristía, yo siempre digo, recuerden, bueno, siempre no, a veces digo, recuerden que la Eucaristía no ha terminado, la Eucaristía termina cuando comienza la otra, por lo tanto debemos continuar viviendo en santidad. ¿Eso qué significa? Que el Señor me tocó, el Señor me llamó y yo debo estar completamente puro para poder seguir su llamado, así como lo hace con Isaías. Eso pienso yo que es lo que el Señor me quiere decir a mí por medio de este texto. Para William puede ser otra cosa diferente, para Nidia puede ser algo totalmente diferente, ¿cierto? ¿Hay alguien Padre, diferente? Hola, señorita, buenas dime. noches. Referente a este segundo punto que nos está hablando la hermana Amanda, yo saqué dos cosas muy importantes que nosotros debemos tener, o que yo por lo menos lo debo hacer cada día, la importancia de confiar en Dios. Ser como, yo siempre lo he dicho, nosotros no tenemos que ser tibios de corazón, porque nosotros como seres humanos siempre hemos tenido eso de que a veces somos eh, tibios y tenemos que tener esa importancia hacia Dios y la relación ante Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Esa relación que el Espíritu Santo nos lleva, o sea, nos conduce hacia Él cada día, ser mejores para Él y para nuestra Madre Santísima. Eso es lo que, pues, desglosando estos versículos como tal, me llevan a eso. Nosotros siempre tenemos día a día, porque nosotros siempre hemos tenido esos trastoques, les llamo yo, vuelvo y digo porque somos seres humanos, entonces ser más fieles de mente y de espíritu y cada día doblegar las rodillas y decirle a Él, estoy arrepentido, pero no volver a pecar, lo que decía el Padre Mauricio en las misas o homilías, como no sé de pronto pronunciarlo bien, siempre que estemos en el altar, siempre que estemos en su presencia, lo sintamos con ese amor y ese regocijo que cada día estamos ante la presencia de Él y que no volvemos a retroceder, sino tenemos que estar un paso más adelante para poder ser más puros cada día y que el Espíritu Santo nos ilumine un poco más cada día
para hacer como actos, o sea, ese amor y esa misericordia que Dios nos da cada día. Esa es la forma que yo estaba desglosando los versículos. Muy bien, señorita Nidia, te voy a hacer una pregunta. Muy bien todo lo que dijiste, muy bien, muy bien. Pero hay un error. Dime tú cuál es el error. ¿Cuál sería el error? Sí, o sea, cuando tú hablaste, fuiste clara, dijiste, en este segundo punto que explicó doña Amanda, en el segundo punto, cuando dijiste el segundo punto, eso ya te limita, porque lo que tienes que hacer es algo concreto. Pero cuando tú hablaste, cometiste un error y yo quiero que digas tú cuál fue ese error, porque yo sé que sabes. ¿Cuál Recuerda cuando sería? yo Señor, Recuerda cuando yo empecé también a hablar de este segundo punto y me corregí a mí mismo, dije, un momentico, no es así. Estoy puntos suspensivos y dije, y tengo que puntos suspensivos. Ahora tú dilo. ¿No te acuerdas? no me acuerdo, Padre Bueno, Mauricio. entonces yo te hago caer en Sí, por cuenta, favor. o si alguna otra persona puede hacerle caer en cuenta para que entre todos hagamos este ejercicio. ¿Quién hay por ahí que nos colabore? Que estoy hablando de pronto, no, estoy hablando para mi persona y no estoy hablando generalizado, algo así. Al contrario, hablaste en plural. Hablé en plural, Entonces lo que estabas haciendo era respondiendo al tercer punto, no al segundo, no porque al el segundo. segundo es en singular. El segundo punto es, ¿qué me dice el texto a mí? A mí. Entonces yo tengo que hablar para mí mismo porque es lo que dice el texto a mí, ¿cierto? Ujú. Entonces el texto me dice que yo debo ser puro, debo estar bien para poder estar en la presencia del Señor, pero estoy hablando de mí mismo. ¿Me hago entender, señorita Nidia? Sí, 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 Padre Mauricio, sí, sí, tiene toda la razón. O sea, entonces lo digo, o sea, para mi propia vida, mi propia conversión, mi propia misericordia ante Dios, o sea, la importancia de confiar en Dios. Correcto, ahora sí. Todo estuvo muy bien, solo que había que hacerlo en singular, para ti misma. Muy No en bien, plural. en primera Ujú. persona. Bien. Fray William, el tercer Señor, punto. El tercer punto es, ¿qué dice el texto a los demás? O sea, a todos. Ya te corresponde el turno. el Señor nos dice que Él es el único santo, santo en todos los poderosos, y Él es al único que le podemos pedir perdón, que podemos escuchar su palabra y seguir su camino, seguir sus enseñanzas y poner cuidado a todo lo que Él nos muestra todos los días. Cómo poder llegar a la gloria del Señor, cómo podemos perdonar, cómo podemos escuchar, cómo podemos oír, cómo podemos representar al Señor con su palabra, alimentarnos cada día de ella y salir adelante, saber entender sus cosas que nos muestra todos los días. Por eso ahí los querubines, ángeles y querubines cantan tanto, santo el Señor que es todopoderoso, porque Él es el único grande y maravilloso. Muy Esto, Padre. bien, Willy. ¿Hay alguien que le quiera colaborar con algo más? Bueno, yo quisiera complementar algo. El profeta le dijo a Dios cuando él preguntó, ¿y quién irá? Y él se ofreció y dijo, he aquí, envíame a mí. Entonces, así como el profeta estaba dispuesto, así también nosotros debemos de trabajar en nosotros mismos para decirle al Señor, aquí estoy, envíame a mí, estoy dispuesto. Muy bien, disponibilidad. Bueno,
Este tercer punto, ya es lo último, es el más importante, porque para este punto es que nosotros vamos haciendo el paso a paso. Primer paso, la lectura. Entonces, primer lectura, segunda lectura y una tercera lectura. El primer paso es solamente una lectura. ¿Para qué? Para comentar o repetir o volver a decir el texto, pero con mis propias palabras. Lo que significa es que me he apropiado del texto, lo conozco, me lo sé de memoria, entonces lo puedo hablar, lo puedo decir. Y al poderlo hablar, al poderlo decir con mis palabras, eso ya implica que puedo dar incluso alguna explicación, porque conozco el texto. De pronto no a profundidad, pero conocemos el texto y al conocerlo, eso nos da cierta autoridad moral para poder explicar alguna cosa. Segundo punto, ¿qué me dice a mí el texto? A mí y solamente a mí. Lo importante de este segundo punto es que lo que me dice a mí, yo puedo complementarlo para el tercer punto. ¿Qué le dice a los demás? Que es donde nosotros tenemos que llegar, ¿cierto? Pueden ser los religiosos, el diácono, el sacerdote, el presbítero, el obispo, puede ser el laico, la religiosa, la hermana, puede ser cualquier persona. ¿Por qué razón? Porque para explicar la palabra de Dios simplemente hay que quererlo hacer. Si tú tienes un grupo de oración y vas a explicar la palabra de Dios, necesariamente vas a hacer una exégesis sencilla mediante la lectura divina o lección divina, que es lo que estamos haciendo hoy, que es lo que es el ejercicio que estamos haciendo. Si nosotros miramos el texto un poquito más detenido, entonces nos damos cuenta de varias cosas. Primero, estamos enmarcados dentro del reinado de Osías. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del año 740 antes de Cristo, donde existían ciertos ritos de purificación, ¿cierto? Segundo, que aquí se describe la descripción del trono de Dios. Entonces hay ángeles, hay serafines, todos tienen varias alas. Entonces se está tratando como de describir algunos seres celestiales y las alas sirven para cubrir el rostro, porque entonces si ellos no se dejan ver, ¿cómo nosotros poder ver al Señor? Que es mucho más puro y que ellos mismos, los mismos serafines dicen, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo, santo, santo es Yahvé Shebaot. Entonces, si nosotros no podemos ver los rostros de los serafines, ¿cómo ver el rostro de Dios? Y aquí hay una dicotomía, porque no, entonces, en este caso Isaías, no ve el rostro de los serafines, pero sí ve el rostro de Dios. Y de allí entonces el temor de Isaías, caramba. Entonces, si he visto el rostro de Dios que es tan perfecto, ya es hora de que muera, porque si vi el rostro de la perfección, el rostro del amor y el rostro de Dios, ya no puedo tener ese conocimiento tan grande y continuar aquí en medio de una vida de pecado, porque lo que yo vi es completamente santo, santo, santo. Entonces ya no puedo continuar acá, que es como la reflexión de Isaías. También podemos ver lo que es la misión profética. Isaías, al ser purificado por los ángeles, al ser purificado por el ángel o por el serafín, entonces ya viene una misión. Y la misión, pues la otorga el Señor. ¿A quién enviaré? Asimismo nos hace el Señor a nosotros. ¿A quién enviaré? Y algunos de nosotros hemos optado por dar el sí, cuando dijimos, bueno, yo estaba estudiando física pura en la Universidad de Antioquia, ya estaba mi traspaso para la ingeniería mecánica. Estoy hablando de un hecho real, que estoy hablando de mí mismo. Yo estaba estudiando física pura en la Universidad de Antioquia, ya estaba listo el traspaso para la ingeniería mecánica, que era lo que yo más deseaba, pero no sé qué pasó, me hicieron la invitación. Yo acepté y me ingresé al seminario. Entonces ahí está lo de la parte de la vocación de Isaías reflejada en Mauricio Martínez, que también se refleja en William, se refleja en Nelson, se refleja en Alonso, se refleja en Harold, se refleja en cada uno de nosotros. El Señor en un momento de nuestras vidas nos dijo, bueno, necesito enviar a alguien. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién será? Y nosotros decidimos dar ese sí. Padre Santo, aquí estoy yo,
heme aquí. No soy el más puro, no soy el más digno, pero estoy aquí para cumplir tu voluntad. Entonces ahí viene lo que es la misión profética, ¿sí? Y obviamente, pues el resultado. Todo esto pues hace parte de lo que es una exégesis de un texto. Ay de mí que estoy perdido es reconocer que yo no soy nada frente al Señor. Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Yo vi la completa santidad. Ya no puedo continuar aquí. ¿Por qué? Porque es que lo que yo vi es demasiado grande y no tengo la forma de explicarlo a las demás personas. De hecho, al ver algo tan grande, ya no merezco estar aquí. Debo estar allá. Debo morir. Es el sentimiento de Isaías. Tu pecado ha sido expiado. Es que el Señor perdona los pecados de todos y cada uno de nosotros para poder cumplir la misión que Él nos da, porque el Señor no va a mandar no va a enviar a un montón de pecadores en potencia, de pecadores no solamente en potencia, sino pecadores empedernidos a predicar su palabra. El Señor lo que menos quiere es ver a un pederasta llevando la palabra de Dios a un grupo de niños, porque tarde o temprano va a coger y la va a embarrar. Lo que el Señor no quiere es tener un montón de homosexuales predicando la palabra a un montón de jóvenes, porque cuando menos lo piensen la van a embarrar. El Señor lo que menos quiere es coger a un hombre que no es capaz de controlar su cuerpo, su organismo, su mente, su líbido, a predicar la palabra a un montón de mujeres, porque tarde o temprano la chica que le diga, padre, como estás de guapo, la va a embarrar. Entonces el Señor coge personas que sí son pecadoras, obviamente, porque todos nosotros somos pecadores, pero el Señor también es inteligente y sabe a quién va a coger y a quién va a escoger. No va a coger a cualquiera. Por eso el llamado no es para todo el mundo, el llamado es para algunos. La mies es mucha, pero los operarios son pocos. Y esos operarios es a los que llama el Señor. Y dentro de esos operarios estamos nosotros. Pecadores todos, pecadores, pero que tenemos la capacidad o la fortaleza o al menos el deseo de no pecar, la fortaleza de decir, no más, aquí voy a parar, la capacidad de decir, punto final al demonio, a las tentaciones, hasta aquí llegan, no lo voy a permitir. Que de vez en cuando caigo, listo, de vez en cuando caigo, pero el Señor me perdona para poder ir yo a predicar la palabra. Por eso Él expía el pecado. ¿A quién enviaré? Siempre el Señor está pendiente. Bueno, yo necesito a alguien. ¿Quién desea? Nelson dijo sí. Padre José Wilson dijo sí. William dijo sí. Luz Dani dijo sí. Didier dijo sí. Nidia dijo sí. De pronto algunos dirán no, y esos que dicen no son los que entran de pronto a la vida religiosa, pero tarde o temprano terminan retirándose porque ven que esto no es una opción de vida para ellos, que su opción de vida es otra totalmente diferente. Entonces, toman una opción radical de vida completamente diversa, diferente a la nuestra. Los que dicen que no, también siguen al Señor, también siguen haciendo oración. El Señor también está con ellos, pero con nosotros el Señor es de una manera un poco diferente porque nos hizo el llamado y nosotros le dijimos, al igual que Isaías, heme aquí, envíame. Lo que decía Luz Dani ahora es la disponibilidad de la cual nosotros debemos tener. ¿Qué dice el Señor entonces por medio de este texto? Para todos nosotros que debemos ser completamente disponibles al estilo de Isaías para cumplir la voluntad del Señor. Pero para cumplir la voluntad del Señor debemos ser puros. No solamente de labios puros, sino de pensamiento puro, de labios puros, de cuerpo puro. Es decir, debemos ser o tener la capacidad, ser capaces de decirle no a la tentación para no llegar entonces al pecado y poder continuar con el Señor. Ese es el ejercicio que yo les había pedido que hiciéramos. Ya lo hicimos. Lo hicimos dos, con el texto del Éxodo de Moisés y con la vocación de Isaías. Si alguien quiere participar, puede hacerlo. Y si no, entonces damos por finalizada la clase y le pediría yo a la señorita Luz Dani que si nos colabora con la oración. ¿Alguien desea participar?
Entonces, hermana Luz Dani, ¿nos colabora con la oración para dar por finalizado este encuentro? Sí, Padre, con mucho gusto. Bueno, nos ponemos en modo oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y amoroso, gracias porque cada día tú nos enseñas más. Gracias por recordarnos cada minuto, cada tilde, cada coma de tu palabra, porque escrita está para todos nosotros. Gracias por recordarnos también el llamado, en aquel momento cuando te dijimos, Señor, sí, a pesar de, y no importa cómo. Gracias por todo lo que hasta el día de hoy nos has dado, por el alimento, el sustento, el abrigo, el cuidado con nuestras familias. Gracias, Padre bueno, porque has sido bueno y lo vemos reflejado en tu infinita misericordia en cada día con un amor inefable y con un amor que llena nuestro corazón de gozo, de júbilo, de alegría, de ver cómo nos sostienes diario y cómo te manifiestas de una manera especial con los que te hemos dicho sí. Sabemos, Señor, que este camino no es fácil, pero tampoco es imposible. Gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Como un buen Padre, amado Dios, te pedimos tu santa bendición. Cobíjanos y métenos bajo tus alas. Llénanos, amado Dios, de tu santidad. Que este texto, Señor, que hemos leído hoy, cuando tu profeta estuvo delante de ti mirándote, tú también, Señor, en tu infinita misericordia derrame sobre nosotros, sobre cada uno, ese poquito de gloria para que podamos llevarlo a otros que tanto lo necesitan. Te pedimos una noche de descanso, un sueño reparador y mañana con tu infinita misericordia esperamos ver nuevamente la luz del día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Regálenos su bendición, Padre. Que Dios Todopoderoso les cuide, les guarde, les protege y les bendiga, y que en esta noche nuestro Señor Jesucristo nos regale su compañía, protección y su santa bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Y que tengan buena noche. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Mauricio. Muchas gracias, Padre Mauricio, y bendiciones para todos mis hermanos. Y bien para todos. Así bien, Lidia, hermanos, para haz una todos. feliz noche o día, no tengo ni idea en cómo estarás por allá. Va para las 4. Entonces estás dormido. No, pero el contacto con ustedes, pues es una manera de estar así en contacto y además la explicación de la clase es más efectiva. Por eso hago también el esfuerzo mientras me sea posible. Se le felicita, hermano. Nuestros corazones están contigo. Dir, bendiciones, un abrazo grandísimo y que la Virgen Santísima te guarde, ¿oíste? Muchas gracias, Nidia. Amén. Y Dios me los bendiga a todos allá también.